pero bueno. No, está bien, como quieras, Jocelyn. Nada más que me pareció muy de golpe y porrazo la tabla. Bueno, pues acuérdense que habíamos estado, déjenme me regreso acá. Eh, la clase pasada empezamos a ver un poco de, pues, qué son todas estas ramas de las ómicas, como muy general que estudia cada una de estas ramas y cómo han evolucionado los métodos de secuenciación, ¿no? Cómo pasamos de tener solo secuencias que íbamos de gen por gen o cachito por cachito a pues esta cantidad de datos masivos, en donde explicamos el método de Sanger. No me voy a detener porque ahorita lo voy a como a resumir. Eh, que bueno, que prácticamente pues es el parteaguas de los métodos de secuenciación, eh, en donde tenemos este tipo de datos, ¿no? Nuestras secuencias en formato FASTA, y que bueno, que han evolucionado tanto con estas nuevas aplicaciones de métodos de secuenciación, las Next Generation Sequencing, nuevos tipos de marcadores o formas o herramientas para analizar nuestras preguntas, ¿no? Que pueden ser ecológicas, evolutivas, médicas, de diferente tipo. Entonces, hablamos un poco de cómo empezaba ya estas nuevas tecnologías masivas de secuenciación con los métodos de shotgun, en donde hicimos especial énfasis en Illumina, que es el método más popular, el que se sigue mejorando, el cual pues pasamos de ir secuenciando una región, un gen, de una longitud en promedio 500, 800 pares de bases con Sanger, a secuenciar de millones hasta billones fragmentos cortos de DNA que van a abarcar todo el genoma, ¿no? No tan solo una región, sino todo el genoma. Les platiqué de cómo funciona Illumina con el proceso de fragmentación y amplificación por puente y su secuenciación a partir de, pues, de esta luminiscencia. Platicamos también de lo que es la tercera generación, de la secuenciación de tercera generación, que ustedes en su, bueno, en las lecturas que leyeron, pues venía mencionado varias veces, en donde pues aquí tenemos también una cantidad masiva de datos. Sin embargo, este tipo de secuenciación no fragmenta el DNA. Al contrario, ¿no? Entre más largo esté nuestro DNA o RNA, nuestro material genético, pues vamos a tener fragmentos más grandes, de decenas a cientos de pares, miles de pares de bases. Eh, Les platiqué cómo es el principio de PacBio, cómo ha estado pues mejorándose cada vez estas estrategias. Ahorita está esta estrategia de High Field Reads, la cual pues es bastante prometedora para diferentes usos, ya que pues tenemos una muy buena calidad de datos, a diferencia de las primeras técnicas de secuenciación de tercera generación, y muchísima cantidad, muchísima cantidad y también una longitud muy larga de estos reads, estas secuencias que se van a secuenciar, estos fragmentos de nuestro gen, de nuestro genoma o RNA. Y bueno, terminé enseñándoles esta parte de Oxford Nanopore. Se basa en el mismo principio de secuenciaciones largas. Pues esta imagen está como, me gusta porque pues se imaginan los secuenciadores de antes pasamos a estos nuevos prototipos, ¿no? De secuenciar hasta en tu iPhone. Es secuenciación en tiempo real. Ustedes en su computadora descargan el programa y todo y pueden ir viendo cómo va secuenciándose su genoma. Es por horas y pues básicamente la ventaja muy grande que tiene es que tal cual les hacen la extracción, pueden secuenciar. Obviamente tiene muchas premisas, pero por ejemplo siento que para RNA puede ser bastante útil porque el RNA eh, se degrada rapidísimo, la expresión génica se también cambia rapidísimo y entonces pues luego entre enviar nuestro RNA a la compañía a secuenciar, que se quede en aduana o que si se descongela o algo pasa, pues eso puede dañar la integridad del RNA. Entonces, la verdad, eh, hay muchos genomas que ya se están ensamblando con esto, metagenomas, muchos estudios, y pues está mejorando esta tecnología, pero yo creo que igual estaría padre
para el análisis de transcriptómica, para así rápido hacer la extracción y su amplificación, pero eso vamos a hablarlo más adelante, cuando veamos RNA. Y bueno, ahora sí voy a comenzar esta parte de la clase un poco recapitulando esto que hemos visto en donde pues las diferencias que tenemos entre Sanger y las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Así es que si alguno de ustedes tiene comentarios o preguntas, pues puede interrumpirme. Oye, Jocelyn, Eh, para lo que decías del transcriptoma, con estos mini ions, etcétera, pero el problema es la reverso transcripción, ¿no? Que no sé qué tan sí, fácil sea hacerla, preparar tus librerías, etcétera. yo tampoco sé qué tan difícil sea, pero lo que sí estuve checando es que ya está el kit casi casi Ah, ok. para hacer esta parte de RNA. Sí, porque ves lo que te decía, que para los agaves igual es buena idea hacer transcriptómica medio de población. O sea, la extracción del DNA va a ser una lata, pero ya no nos tenemos que preocupar del tamaño gigantesco del genoma, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que Y tal muchos... vez de las ploidías de todas formas ya no son tan graves. Aunque Sí, sean medio a lo poliploides, de todas formas, se encontrarían las diferencias. sí, lo Un cierto poquito es más de que, cobertura, ¿no? Sí, ajá, es que ahorita lo que yo me he estado percatando es que muchos estudios están cambiando los estudios, digamos, poblacionales o evolutivos a secuenciar genomas, a utilizar más bien RNA. Y con lo que se está expresando, hacer los estudios, solo que ahí estás como muy limitado a solo los genes que se están expresando. claro. Y Pero bueno, otra, bueno, es un buen muestreo para sí, muchos de nuestros objetivos, ¿no? claro. Así modestones, no del genoma humano como vimos, sino así de un laboratorio de 2 pesos. Bueno, pues ya viste este nuevo artículo que sacaron de las dietas de murciélagos, Ujú. que eran los que nos estaban pisando los talones. Ellos secuenciaron RNA, Sí, transcriptomas. sí. Pero bueno, de un montón de especies, 80 o 50, no Sí, me acuerdo. sí. Pues sí, Hay preguntas que, digamos, como interesantes, que con RNA, con esos datos no se pueden como resolver, pero eso lo tengo en una presentación y igual y ahorita lo voy a retomar. Y bueno, lo que creo que una de las diferencias más importantes de estos métodos de Sanger a Next Generation Sequencing, pues es la cantidad de información que tenemos, en donde estamos pasando de dejar de secuenciar solo una región o específicos marcadores, específicos, sí, marcadores moleculares, a tener una representación de todo el genoma o transcriptoma u otro tipo de datos, por ejemplo, en metagenómica. Entonces, sin duda, el método de Sanger sigue siendo muy utilizado porque, como ustedes también leyeron en los artículos, pues tenemos a los supergenes, que esos supergenes pues fueron a fin de cuentas detectados utilizando estos métodos de secuenciación de siguiente generación, pero a su vez de tener muchísima información solo nos quedamos con unos poquitos genes. Y luego esos poquitos genes, pues hay muchas veces que la manera más fácil de estudiarlo es utilizando Sanger, ¿no? Regresando a Sanger. Entonces, luego de hecho muchos de nuestros genes que encontramos en nuestros análisis o así, cuando los queremos publicar, pues algunos revisores piden, ¿no? Pues que lo amplifiquemos por Sanger, ¿no? A ver si es cierto y amplificar ese mismo gen en varios individuos, varias poblaciones. Entonces, pues Sanger definitivamente sigue siendo muy utilizado. Realmente, cuando el costo es más barato, cuando hablamos de poquitas muestras, y me refiero a tanto a costo económico como costo de energético del estudiante y del tutor y de los técnicos para secuenciar ese marcador. Y pues sí, creo que es como eh, la, la diferencia mucho más grande. Dentro de los métodos de secuenciación de nueva generación, pues tenemos que los de segunda generación, que pues incluyen a Illumina, que es el más famoso, es el más popular y el más usado, es que, bueno, su característica principal es que acuérdense que fragmenta y se amplifica el DNA. Obtenemos
miles de millones o billones de secuencias cortas, un tamaño en promedio de 150 pares de bases, en el caso de parent, pero acuérdense que son 150 del forward y 150 del reverse, o podemos tener secuencias un poco más largas con el sistema Med-Pair. Tener tanta información y secuencias tan cortas también a su vez hace que las tasas de error sean bajas, pues porque la polimerasa puede secuenciar bastante bien, digamos, 150 pares de bases. Y bueno, pues es el método pues, que más se utiliza. En cambio, los de tercera generación, pues aquí no hay esta parte de fragmentación. Sin embargo, acuérdense que entre más largo sea nuestro DNA que enviamos, y lo voy a mencionar en un momento, vamos a tener una longitud de secuencias más grandes, ¿no? Realmente estos secuenciadores de tercera generación, para eso los queremos, para no tener miles de fragmentos chiquitos, sino tener miles de fragmentos más largos. Estos secuenciadores de tercera generación pues tienen altas tasas de error. Realmente Oxford Nanopore sigue teniendo altas tasas de error. PacBio lo está modificando. PacBio realmente eh, creo que con esta nueva tecnología HiFi es bastante prometedora. Entonces, pues están mejorando, ¿no? Estos tipos. Y tendríamos otra cuarta generación tal vez, como lo vimos en el artículo, pero que es la parte de Hi-C y la secuenciación para obtener todos los telómeros. Sin embargo, eso lo vamos a ver hasta ensambles de genomas, para no confundirnos. Y bueno, ¿qué tecnología elegir, no? Entre Sanger, amplificaciones por PCR o alguna tecnología de secuenciación de nueva generación. Pues depende mucho de cuál es la pregunta, porque pues si bien queremos secuenciar nuestros datos, RNA, DNA, nuestras muestras, pues esa solo es una pequeña parte realmente de todos los análisis que tenemos que hacer. Entonces, pues tener muy claro que cuál es la pregunta, pues un poco nos va a, a ir pensando y planificando qué tecnología utilizar y a su vez de qué tecnología otros aspectos como de extracción, cantidades de DNA, tipo de muestra que necesito obtener. Entonces, realmente la plataforma Illumina, pues básicamente se puede hacer muchísimos tipos de, de estudios genómicos, transcriptómicos, ómicos, que va desde el exon capture, el RNA, la genómica de poblaciones, en donde estas técnicas de cortar por encima de restricción diferentes fragmentos de DNA a lo largo del genoma, como son las técnicas de GBS, RADSEQ, pues se utilizan y se secuencian bajo el principio de Illumina. Pues aquí las tenemos. Estudios de metagenómica. Eh, y, y, bueno, tenemos la secuenciación de genomas completos, pero ahorita voy a hacer aquí un comentario. Con los secuenciadores de tercera generación tipo PacBio, Oxford Nanopore, también se pueden secuenciar los transcriptomas, análisis de exon capture, estudios metagenómicos que cada vez están como avanzando más en, en utilizar estas tecnologías. Y bueno, obviamente los genomas completos. Ahora, como un poco algunos de ustedes mandaron sus preguntas y bueno, quiero como que quede claro que una parte es secuenciar el genoma completo de una especie o de un grupo de especies y otro es secuenciar los genomas de diferentes individuos de la misma especie, ¿no? De diferentes individuos de poblaciones. Cuando estamos hablando como más bien de estudios poblacionales, en donde el principio es diferente y esto yo creo que se va a ver más a detalle cuando lleguemos a esa parte. Pero entonces, en esta parte de genómica de poblaciones, pues podemos tener muchísimos individuos muchísimos individuos, y si nuestro interés es analizar o explorar la diversidad genética, que si hay estructura, que si hay flujo génico,
hacer estudios de modelación, de coalescencia, pues obviamente nos conviene mucho utilizar estas herramientas, ¿no? De GBS, RADSEQ, en donde, por ejemplo, se puede secuenciar en una placa 96 individuos, que es lo que, pues, lo que ofrecen los servicios de secuenciación. Mientras que para genomas completos, como les decía, estamos hablando de especies, ¿no? Si yo quiero estudiar a Paris japonica o algún parásito o dos especies de parásitos que infectan una cierta planta, pues bueno, aquí podría utilizar yo esta perspectiva, ¿no? Con el objetivo de estudiar la arquitectura de sus genomas, cómo se han perdido, ganado familias de genes, o simplemente tener un mapa muy detallado, muy fino de todo su genoma, ¿no? En donde aquí pues es incorporar con estas nuevas técnicas que también están avanzando mucho, una resolución a nivel cromosoma. Eh, Era un poco a lo que también quería llegar con lo que te comentaba Luis, de que justo, ¿no? La transcriptómica últimamente se está utilizando para cuando tienes genomas muy grandes o no tan grandes, pero quieres secuenciar la información de varias especies para ver si hay genes bajo presión de selección, por ejemplo, o para hacer estudios de filogenómica, por ejemplo, se puede utilizar la secuenciación del transcriptoma en donde podemos abordar esas preguntas, ¿no? Digamos que hay otros estudios que no se van a poder hacer, por ejemplo, esto de pérdidas y ganancias de familias de genes, pues porque los transcriptomas tienen el sesgo de que estás amplificando solo lo que se está expresando, ¿no? Sin embargo, creo que para muchas especies utilizar este enfoque transcriptómico, sobre todo cuando son muy grandes los genomas, como son los pinos, o cuando el haploidía es así, ni siquiera conocemos la haploidía, por ejemplo, es una buena opción utilizarla. Y incluí esta gráfica porque algunos de ustedes en sus preguntas que me hicieron en la clase anterior y también algunos correos que me enviaron, pues me preguntaban sobre pues cómo extraer las cantidades y algunos tips. La verdad es que yo les voy a platicar bajo mi experiencia y si alguno de ustedes tiene experiencia, pues también puede compartirla. En donde lo que desde el almacenamiento de la muestra, si nosotros vamos a ir a colectar apenas nuestro tejido, y nuestro propósito es hacer estudios genómicos, utilizar mucho esas muestras, yo lo que les recomiendo mucho es utilizar el buffer RNA Later. Este buffer es un estabilizador del RNA, ¿no? Mantener la integridad del RNA y principalmente es muy recomendado para los estudios de transcriptómica. Sin embargo, también se ha observado que el DNA se puede mantener bastante bien en este buffer. Para el caso del RNA, pues es mucho mejor que utilizar este buffer que el nitrógeno líquido. Y, y bueno, para el DNA, pues muchas veces dependemos mucho de muestras que ya están en alguna colección o que alguien nos donó. Y puede que estas muestras pues estén en algún buffer raro, que ni siquiera es alcohol. Entonces yo lo que les recomiendo mucho es que cuando este sea su caso, pues las limpien, las pongan a hidratar, dependiendo del tipo de muestra que ustedes tengan. Esto va a depender de cada uno de sus organismos, de sus especies. Y evitar siempre pues usar fenoles o cloroformo para sustancias que los contengan para almacenar sus muestras. Pero bueno, obviamente esto depende mucho de qué especie o muestra estén ustedes trabajando. Las extracciones, pues bueno, están los maravillosos kits que cada vez están especializándose como para que sirvan para secuenciar en estas tecnologías de secuenciación de nueva generación. Por ejemplo, en el DNA, PacBio recomienda mucho el kit que se llama Genomic Tips, en donde es un kit que evita mucho la centrifugación. Casi todo es por precipitación y eso pues lo que favorece es que no se fragmente el DNA en extracción. Entonces cuando mandemos a secuenciar, pues esperamos tener fragmentos más largos.
Sin embargo, por ejemplo, también están los artesanales, que los artesanales luego suelen ser un poco sucios porque hay uso de algunos fenoles, pero la cantidad de DNA que obtenemos es muchísima. Entonces, yo en mi experiencia he utilizado para DNA los artesanales, después con un proceso de purificación, solo como para remover fenoles y he obtenido bastantes buenos resultados. En el caso del RNA, pues acuérdense que el RNA, como lo comentábamos, es muy sensible porque pues, el RNA mensajero se degrada y rapidísimo. Entonces, yo he utilizado KIT y ha funcionado bien. Y aparte, estas extracciones las he hecho en un lugar libre de RNAsas o muy poco contaminado con RNAsas. Entonces, bueno, son como cosas que deben de tener en cuenta. Ahora, cuando ustedes van a secuenciar, de hecho, cuando empiezan a preguntar, pues siempre les van a pedir que les envíen dos datos. Uno es la pureza y otro es la cantidad. En cuanto a pureza, lo que les piden es que calculen la absorbancia de 260 a 280, que debe de ser mayor a 1.8 a 2, y la absorbancia de 260 a 230, que debe de estar entre 2, 2.2. Esto, valores menores a estos niveles, lo que nos está diciendo es que esa muestra, esa extracción de DNA o RNA puede contener fenoles, proteínas o algunos carbohidratos que pues realmente no está puro y limpio nuestra molécula de DNA o RNA. Entonces, la pureza nosotros y siempre sugieren calcularlo con este aparatito de nanodrop. Y por otro lado, para la cantidad. Pero también están los qubits y Ajá, otros métodos, ¿no? sí, sí, sí. Para la cantidad, lo que se sugiere mucho utilizar es el qubit, porque si bien nanodrop te mide la pureza, pero también te da una concentración, la concentración está muy inflada. La verdad no entiendo por qué es muchísimo la concentración que te da nanodrop a comparación de qubit, pero no tomen en cuenta la concentración que les dan nanodrop. No, no confíen en esa porque está hasta más de 10 veces sobreestimada. Realmente la cantidad con que hay que cuantificar es con qubit. Siempre hay que utilizar los dos, ¿no? Antes de mandarlo. Sí. Sí, bueno, también en principio podrías usar el espectrofotómetro, pero nuestro espectro siempre funcionó mal y nunca pudimos comprobar. ¿Qué es lo que También puedes medía la ocupar absorbancia? También nosotros ocupamos mucho los geles de agarrosa, nada más para ver cuánto DNA y Sí, bueno, RNA hay. tradicionalmente usábamos el gel de agarosa, y usábamos un estándar para ver la concentración, y a veces nos piden también un gel de agarosa para ver también la degradación y la concentración, que era lo que... Hay que hacer como las tres cosas, justo porque vas a mandar algo que te va a costar mucho dinero y todo. Pero también luego lo repiten allá y te dicen que les mandaste puras cochinadas. Eso sí. Y Así les es. dicen, no, mire la foto, no, pues les mandan la otra foto, mire su cochinada. Porque pues es un largo camino, cuando menos si lo mandas a Estados Unidos o Corea o algo así, ¿no? Sí, Pero sí, sí. sí, bueno, todo eso. Y sí, el gel de agarrosa, se me olvidó ponerlo aquí, pero realmente siempre, casi después de la extracción por tradición, hacemos el gel de agarrosa. Y desde allí vemos, ¿no? Si fue un éxito o hay que empezar a repetir las cosas. Así. Ahora, Illumina, estuve revisando lo que, pues, lo que estaban pidiendo. Y realmente Illumina no pide tantísimo DNA o RNA. La pureza, tanto para Illumina y PacBio, debe de estar en estos rangos, los que les menciono aquí, les estoy enseñando con el cursor, pero la cantidad de DNA que hay que mandar a Illumina es mayor de 15 nanomoles sobre 10 microlitros. En donde, por ejemplo, yo aquí y de hecho Illumina pues te dice que lo calcules utilizando esta formulita. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo de las secuencias de las extracciones de DNA
para secuenciar genomas completos que yo envié a secuenciar, esta fue la muestra que tuvo menos DNA. Y aunque tuvo menos DNA, bueno, de todas las extracciones que hice, obtuve muy buenos resultados. Entonces, yo tuve una muestra de 58 nanogramos sobre microlitro, que al convertirlos a nanomoles utilizando esta fórmula, pues tengo 585 nanomoles en 10 microlitros. Entonces, lo que al final nosotros mandamos generalmente es un volumen final de 100 microlitros. Entonces, bueno, pues si esto lo multiplican luego por todo el volumen final, pues es un montón. Es un montón, pero que funciona bien para Illumina. Sin embargo, para PacBio, lo que nos piden son más de 15 microgramos, no microlitros, disculpen aquí la L. Entonces, para PacBio nos piden 15 microgramos de DNA, lo cual es muchísimo. Entonces, un poco desde aquí es pensar qué tipo de muestra tengo y como para cuánto me va a dar, ¿no? La gente que trabaja con DNA antiguo o muestras que obtienen de colecciones, que son muestras únicas y pues son muy valiosas para nuestra tesis, pues es posible que el DNA esté muy degradado y obtener los 15 microgramos, pues es bastante complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Entonces, pues si estamos en esas, tal vez sea mejor optar por un método de Illumina. O ya como también lo habíamos comentado, los métodos de quienes brindan los servicios de secuenciación, pues ellos prácticamente tienen ya sus métodos de extracción bien estandarizados. Luego lo que te dicen es, bueno, mándame la muestra. Y si al final es más económico enviar la muestra para que ellos hagan la extracción, estamos hablando de 1 o 2 individuos, 1 o 2 especies que se van a secuenciar así, pues tal vez valga la pena. En el caso del RNA, agregué esta parte, que es un valor, cuando ustedes mandan sus muestras y sus extracciones, allá el servicio de secuenciación siempre hacen análisis extras pues para ver cómo llegaron las muestras, ¿no? Y si lo que ustedes les están enviando es congruente con lo que ellos van a obtener. Entonces, en el caso del RNA, se hace un análisis del RNA Integrity Number, en el cual nos dice qué tan degradado está el RNA. En donde es un valor de 1 a 10. 10 es que está no está degradado. Y lo que sugieren es siempre que nos devuelvan ese valor de RIN, que los valores de las muestras sean mayor a 8. Eso es muy importante porque es que estamos asegurando que la degradación de RNA es muy baja y que pues lo que vamos a secuenciar sí es, sobre todo lo que nos interesa es el RNA mensajero. Acuérdense que, bueno, ahorita lo voy a comentar. Entonces, este valor ténganlo en cuenta porque luego si tienen valores de RIN muy bajos y mandan a secuenciar, pues puede que gasten un dineral y luego sus análisis pues no estén sesgados. Y bueno, después sigue el tamaño de la librería, ¿no? En donde en el DNA pues tenemos de qué tamaño queremos la secuencia. En Illumina tenemos esto de si es high-sec, está en 150 pares de bases. Si es PRN, pues al final son 300 pares de bases. Y en el RNA tenemos dos tipos de librerías. Una es la librería de Polias, en donde esta librería está muy enfocada cuando queremos hacer estudios, por ejemplo, de expresión diferencial, qué genes se están expresando en ciertas condiciones, o cuando queremos el RNA para estudiar los genes que tienen una especie, ¿no? O un individuo, qué genes están allí expresándose en ese momento. Entonces, esta librería, pues lo que hace es que se diseñan en esferas. Cuando es la preparación, hay esferas que tienen unos oligos que son colas de timinas. Entonces, se hibridizan las colas de Polias con con estos oligos de puras timinas. Se hace un lavado por gravedad, estas perlas con estos ya secuencias unidas, como que se precipitan, se hacen lavados para
llevarse todos los RNAs que no sea el mensajero y bueno, posteriormente garantizar una secuenciación de RNAs mensajeros. Acuérdense que el RNA mensajero solo es una muy pequeña fracción de todos los tipos de RNAs que hay presentes en un transcriptoma. Por eso este tipo de secuenciación, de librerías. Y luego tenemos la librería que se llama Rebudiplet. Esta librería lo que hace es secuenciar todos los tipos de RNAs, RNAs mensajeros de transferencia, los largos, los small RNAs, excepto los ribosomales. Entonces, si ustedes quieren estudiar más bien pues, todo el catálogo de transcritos que hay bajo una cierta condición, pues bueno, esta es la librería que ustedes deberían de solicitar. Y bueno, los costos pues van reduciéndose. En realidad, si estamos hablando de secuenciar muchísimas muestras, a veces es más viable en cuanto a economía, presupuestos, utilizar las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Realmente la tendencia de estas tecnologías es que la demanda está incrementando y los precios están bajando. Me encontré, cuando preparaba esta presentación, me encontré que en muchos de estos revistas o anuncios de marketing, pues ya hasta anuncian a las Next Generation Sequencing como dentro de las formas de si quieres invertir o dentro de los análisis de mercado, porque pues su uso está creciendo. Su uso principalmente está dado por estos nuevos estudios, bueno, ni tan nuevos, pero que cada vez son más populares, de pues, conoce tu ancestría, secuenciamos tu genoma, o ver si dentro de tu genoma tienes cierta predisposición o eres vulnerable a cierta enfermedad, ¿no? Entonces, estos estudios, bueno, ahora con la pandemia, pues estamos viendo que también se están secuenciando muchísimas individuos y cepas, variantes, entonces, pues el uso sigue incrementando. También otra parte que sigue incrementando es la cantidad de datos de secuenciación de nueva generación, en donde es una consideración muy importante tener en mente dónde los van a analizar y dónde los van a almacenar. Ya lo habíamos comentado, pero realmente cada uno de los pasos y análisis que estamos haciendo con estos datos es generar más y más y más información a partir de nuestros reads originales. Y bueno, en este artículo, que es de 2015, pues ya consideran a la información genómica como el cuarto tipo de información de Big Data que mayor espacio está utilizando, ¿no? O sea, entonces, bueno, es algo que tienen que también considerar estos estudios, porque su computadora no los va a aguantar y su disco duro de 1 tera se les va a llenar bien rápido. Y bueno, pasando a también una pregunta que nos hacían y que les decía que al final de la clase íbamos a resolver, de pues, qué es la cobertura y la profundidad. Y es que para el caso de la genómica, genómica de poblaciones, GBS, RADSEQ, exomas o metagenomas o genomas completos, pues el tamaño del genoma sí importa. Porque nos va a permitir, porque tenemos que calcular a priori una cobertura. Ahorita voy a ir a esa parte, solo decirles que cada uno de los métodos, esta imagen también es vieja, realmente aquí ponen a PacBio el Rapid Mode, ahorita ya está PacBio HiFi, Illumina HiSeq 2000, ahorita tenemos Illumina NovaSeq, en donde nos da muchísima cantidad de lecturas. Estamos pasando, por ejemplo, aquí Illumina HiSeq 2000, creo que nos daba 200 millones, y ahorita tenemos el Illumina NovaSeq que nos da 6 billones, ¿no? Entonces, tenemos muchísima cantidad de información cuando mandamos a secuenciar. Sin embargo, Jocelyn, sí.
No, es una trivialidad, pero ahí está una plataforma que ni platicamos, la famosísima de Solid. ¿Te acuerdas Ah, que daba secuencias que tenías que restar las unas de otras, etcétera? Que era complicadísimo Solid. En la Langevio tenían un secuenciador Solid que nunca funcionó. Y ahí está la última versión de 454 Flex Titanium, está. Ujú. que Valeria y yo tenemos unas anécdotas espantosas, que en su sabático dijo de que iba a secuenciar sus bacterias con 454 y desapareció 454 y entonces mandamos a la de GAPA las secuencias hechas con Illumina, ¿verdad, Valeria? Y le rechazaron el informe porque no había hecho lo que había dicho. Pero descontinuaron la química, o sea, de una semana para otra. Sí, 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 la compañía Roche, que por cierto, otra vez traigo mi camiseta de Flex Titanium. El último que hizo fue regalarme una camiseta y desapareció. Fue horrible. Fue ridículo que la de GAPA les hiciera eso. Bueno, perdón, Jocelyn, era una historia del profundo No, bueno, pasado. pero sí está ahí ridículo. Bueno, y también entiendo que los GBS, los primeros que secuenciaron de calabaza fue con Ion Torrent, ¿no? Y no estaban como tan padres. No estaba, yo digo que estaban bien. Era más bien, yo digo, mucha esnovería de Citlali de decir que estaban bien pinches. Ok. Pero bueno, Yo nunca los vi, solo escuchaba. yo digo que salieron bastante bien, nos dieron muy buen precio y lo hicimos hace mucho. Lo que pasa es que nos tardaron 1000 años en analizar. Y bueno, pues hay máquinas, hay un torrent hasta en biología, entonces a lo mejor se podrían usar, pero bueno, la verdad no sé en cuánto salga y qué tan malos estaban, ¿no? Yo digo, el artículo de Josué, bueno, todavía no está aceptado, pero es con esos datos. Ah, ok. Acá en el Instituto de Biología hay un secuenciador de Ion Torrent y salieron buenas muestras de SNPs de GBH con solamente 5 nanogramos de DNA. Entonces, digo, pues tiene sus características como no muy favorables, pero sí, pues sí, jala, ¿no? Sí, es que al principio le hicieron mucha mala fama al Ion Torrent, que tenía muchos errores. Pero pues yo digo que otra vez para eso puedes usar coberturas bárbaras, ¿no? Y a Sí, mí me claro. emocionaba mucho el Ion Torrent, pero bueno, pues así pasa. Me he Bueno, luego emocionado con muchas plataformas obsoletas. llegó el monstruo de Illumina, que... Como Bueno, que lo cierto... ¿Perdón? Perdón. Como que el gran problema de Ion Torrent era esto de los homopolímeros que nos decía la vez pasada. Ajá. Pero por otro lado, como que la gran ventaja, o que según lo que dice por ahí, que lo mantiene vivo, es que secuencia muy rápido. Entonces, para la onda clínica, los médicos luego lo siguen utilizando porque pues pueden tener secuencias ese mismo día y pues mapear Sí. y hacer análisis pues, así de y manera casi operativa para la onda a clínica. tiempo real. Sí, el superpoder de Ion Torrent es que las máquinas eran baratas, pero los reactivos no eran tan baratos, ¿no? Pero bueno, en Pero fin, ¿qué pasó? Ion Torrent no es el que llevó a Araxi al laboratorio y No, ese era un mini Ion. Ah, y ese no está ahí. No, porque explicó Jocelyn que era vieja esta transparencia. Sí, es vieja esta transparencia, pero la verdad es que no hay una como tan bonita y reciente, ¿eh? La vas a tener que hacer, Jocelyn, pero Sí, primero terminemos nuestros papers. así es. Bueno, yo creo que Oxford Nanopore ha de estar por aquí, el mini ion, Sí. porque es como muy similar a la química antigua de PacBio, de Rapidtron. La nueva química de PacBio ya debe estar bastante alta. Y Pues sí, bueno, pero también, y acuérdense que hay las plataformas misteriosas, todas las de la Beijing Genomic Institute, BGI. sospechamos que muchas son como piratas, pero también hay otras Ingeniería alternativas. inversa, ¿no? Pues, bueno, sí, pero no, pero, hombre, pero también son buenos, entonces parece que también tenían otras plataformas y otras versiones y a veces y muy tienen muy buenos baratas. precios, sí. Pero, pues, en fin. Y bueno, Entonces, el punto es este, que igual ahorita estamos hablando de lo que es cutting edge y al día siguiente desaparece la compañía completa, como nos pasó con la de 454, bueno, toda la sección de Roche. Entonces, lo que tenemos que estar es listos para ver pues, las posibilidades y también ¿cómo se dicen?
pues eso, ¿no? Las ventajas y desventajas de cada plataforma, los costos y pues eso, los sesgos que puedan tener, que también puede haber sesgos, ¿no? Y por eso a veces nos gusta hacer cosas híbridas, con la esperanza de que cada método tenga sesgos distintos, ¿no? Sí. Y también lo cierto es que, pues cuando a veces buscamos información en bases de datos de una especie que nos interese incluir en nuestro estudio y eso, pues nos damos cuenta que pues se secuenció con 454, con Ion Torrent, que si bien ya no existen, pues ahí están los datos y pueden servirnos. Entonces no hacerles tanto el feo. Exacto. Muy bien, Yaceli. Y bueno, ahora sí, ¿qué es la cobertura? Esta profundidad de secuenciación. Pues bueno, como lo decíamos, es el promedio de cuántas veces está representado un fragmento del genoma en la secuenciación. En donde acuérdense que tenemos nuestro genoma y va a haber regiones que se van a secuenciar muchísimo, pero hay otras regiones que tienen que ver con la misma arquitectura del genoma, que es más complicado secuenciar. Por ejemplo, las regiones ricas en guanina citosina son complicadas de secuenciar. De hecho, pues se ha observado que tienen siempre esas regiones una menor cobertura. O también los telómeros, como son regiones homopolímeras, luego es complicado ahí secuenciarlas. Entonces, es un paisaje el genoma en donde pues vamos a tener regiones en donde, por ejemplo, esta partecita, pues puede haberse secuenciado muchísimas veces, ¿no? Vamos a tener varios reads, varias secuencias representando estas. Mientras que vamos a tener otras regiones del genoma, pues que están pobremente representadas en la secuenciación. Y eso es la cobertura, ¿no? ¿Qué tanto está representado mi genoma? Entonces, es muy importante calcular la cobertura teniendo en cuenta varias cosas, ¿no? Una y lo más principal, más importante es el tamaño del genoma de nuestra especie de interés. Porque a partir de allí es calcular más o menos un promedio general de cuántas veces voy a tener representado en estos reads todo mi genoma, ¿no? Este análisis del cálculo, bueno, yo lo que les sugiero es que pues, no se estresen. Lo primero que busquen en internet, en Google Scholar, es si alguien ya está o reportó por allí el tamaño de su genoma, de la especie que les interesa en picogramos. Estos estudios que se hacían antes con metodologías de citometría de flujo, densitometría de Fulgen, citometría de flujo y densitometría de Fulgen, era calcular los tamaños del DNA. Entonces hay publicaciones pues, muy antiguas, no tan antiguas, pero sí como de los 80s, donde se utilizan mucho estos métodos. Sí. Hay bases de datos. De hecho, si el Q, por ejemplo, digo, no he checado últimamente, pero tenía una página donde venían todos los datos en picogramos o en pares de bases de todos los genomas reportados en plantas, ¿no? Entonces era muy práctico ese sitio. Sí, yo creo también que hay una de animales. Pero luego esos análisis antiguos pueden tener errores, ¿no? Entonces luego hay veces sí vale la pena checar la referencia original, o si hay para varias especies relacionadas, pues ver si tiene sentido, y también el número cromosómico, ¿no? Que a veces en plantas, pues sí, si todas las diploides tienen cierto tamaño y las que supuestamente tienen el doble de cromosomas, el doble del tamaño del genoma, pues dice sí es lógico, ¿no? Exacto. Pero también en algunos grupos de plantas puede haber muchos artefactos, ¿no? En particular en los agaves, por ejemplo, yo sufría, ¿no? Porque había reportes donde te decían, pues tomamos una sola planta y en la raíz tenía esta ploidía, en las hojas tal ploidía, en las flores tal ploidía. Y yo decía, ¿ha de haber algo raro o son muy difíciles de contar los cromosomas? ¿O qué? Valeria contaba cromosomas, nos puede contar las aventuras que tenían cuando hacían la famosa gota que había que echarla a una altura, no, ¿te acuerdas? Era muy artesanal los cariotipos. Mi ancestría es de citogenética. Entonces, yo empecé
quería hacer genética desde chiquita, pero creí que la primera manera de hacer la genética era hacer cariotipos. Entonces había que, bueno, echarles mitomicina C para que se rompieran los usos acromáticos y entonces no se acabara la mitosis y pudieras tener los cromosomas. Pero ponías una laminilla en el piso, en un papelito limpio, y le echabas la gota desde arriba de un banco para que con el golpe se abrieran los cromosomas. Era una técnica muy especializada. Y si te temblaba un poco la mano, Creo que no era le dabas puntería. nunca. Ahí en cualquier otro lado. Y luego los cortabas y pegabas y acomodabas. Pero decidí que eso no. De la foto, quiere decir, Valeria. A la Ya foto. le tomamos una foto y luego ya acomodabas el cariotipo, ¿no? Sí, no era tan... Pero ven que, bueno, los artículos que leyeron, que se está cerrando el círculo, ¿no? Que ahora de los datos genómicos podemos llegar a armar los cromosomas con todas estas técnicas que venían descritas en la colección que nos mandó Jocelyn, ¿no? Entonces estamos regresando a entender qué pasa en los genomas a nivel, ahora sí, otra vez cromosómico, ¿no? Es súper interesante para mí. Sí. Sí, es bien interesante. Y justo como lo decía, ¿no? O sea, ver, pues revisar si tal vez mi especie no está como reportada a su tamaño de genoma, buscar en especies filogenéticamente cercana, pero con todas sus premisas, porque hay veces que las especies son bien cercanas, pero los tamaños de genomas o la haploidía y número de cromosomas es bastante diferente, ¿no? Entonces... De hecho, depende de los grupos, ¿no? Pero hay grupos como en los ratones, si mal no recuerdo, donde la especiación sucede porque se rearreglan y cambian los números cromosómicos y así se impide la hibridización, ¿no? Entonces, pues sí, hay grupos donde es súper dinámico y al revés hay otros grupos, pues como las calabazas, los mismos agaves, donde básicamente todos tienen el mismo número cromosómico, excepto las que sean poliploides, ¿no? Entonces sí, sigue siendo muy interesante y yo creo que por fin con los métodos genómicos vamos a descifrar todos estos procesos, ¿no? También los muérdagos creo que tienen tamaños bien diferentes. Uh-huh. Y bueno, conocer el tamaño del genoma, pues justamente nos va a permitir saber la cobertura de nuestro genoma, haciendo un calculito, y ahora sí planear, pues, qué estrategia de secuenciación voy a utilizar, pues, cuánta, tal vez una línea de Illumina no sea suficiente y necesito más, o tal vez en una línea de Illumina puedo meter varias especies porque mi genoma es pequeño y voy a tener buena cobertura. Entonces, antes de pasar a esto, solo quiero hacer un comentario más que se me estaba yendo. Es que la cobertura sí es bien importante porque cuando ustedes ensamblen su genoma, las regiones que tuvieron baja cobertura generalmente van a estar representadas por gaps. Y pudiera ser que en esos gaps pues haya regiones bastante importantes, genes bastante importantes que estamos perdiendo. Y también, pues el ensamble del genoma es solo una parte. Después tenemos que anotar ese genoma, ¿no? Hacer la predicción de los modelos génicos, los genes que están allí, que vamos a tener una clase de eso. Pero pues esa predicción puede verse muy sesgada cuando las coberturas son muy bajas. Entonces, pues por muchas razones es importante tener una cobertura bastante buena. Y también lo cierto es que hay algunos ensambladores, en el caso, por ejemplo, de PacBio, que con coberturas menores a 20 por, no puedes hacer nada. Entonces, es un cálculo que sí no es nada trivial. Acuérdense que es un caso de genomas. Sí, entonces, mire, es un problema interesante, porque se podrían imaginar que tienes un promedio X, pero es el promedio y hay una distribución con una cola muy larga, que yo creo que son todas las secuencias que están muy representadas, pero también una cola también muy larga de las que están muy pobremente representadas, ¿no? Entonces, para armar un genoma de novo, necesitas una cobertura brutal, especialmente si solo utilizas Illumina, ¿no? Si ya tienes PacBio e Illumina, entonces PacBio te puede ayudar a armarlo, Illumina a corregir los errores y a lo mejor como tienen sesgos distintos,
a llenar algunos de los gaps, pero esto es cuando necesitas un genoma de referencia, ¿sí? Si el genoma de referencia ya existe o si no te interesa tener el genoma de referencia, entonces lo que puedes hacer es secuenciar a coberturas mucho más bajas varios individuos con la esperanza que de todos los individuos haya un grupo de genes, de regiones de DNA que salgan en tus genomas, ¿no? Entonces, la idea de la resecuenciación, ¿no? Que tienes un buen genoma de referencia y entonces tomas varios individuos de varias poblaciones y puedes comenzar a hacer genómica de poblaciones con secuenciación a menor resolución, ¿sí? Entonces, esa sería una estrategia. Otras estrategias ya las mencionó Jocelyn, que serían como GBS y otras de representación reducidas, en las cuales se fragmenta el DNA y se secuencian distintos pedazos de todo el genoma, ¿no? Entonces, Sí. de esa forma, pues puedes tener una buena cobertura, pero solo para un pedacito del DNA, ¿no? Entonces, sí, Exacto. es súper importante, pero también depende de tus objetivos. Y a veces, secuenciaciones a baja resolución pueden ser suficientes si no quieres tener armado el genoma, ¿no? Por ejemplo, medio encontrar las proteínas que hay para compararlas con otras, ¿no, Jocelyn? Exacto. Entonces, Sí, depende de tus objetivos. Tampoco vayan corriendo con sus asesores y les digan que dijo Jocelyn que necesitan tener 100 por. Sí, pero depende de para qué, ¿no? exacto, sí, Y acuérdense aún de coberturas los muy objetivos. bajas, 8 por, 10 por, pueden ser suficientes para cosas como poblacionales, ¿no, Jocelyn? Yo digo, Exacto. de lo que he visto. Entonces vamos a tener como sinónimo cobertura y profundidad de secuenciación. Sí, 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 realmente lo estamos utilizando como un sinónimo. O sea, la profundidad de secuenciación o la cobertura, pues es justamente, ¿no? ¿Cuántas veces están representadas estas regiones del genoma en tu secuenciación? ¿No? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, para esta región, pues bueno, aquí se ven varios cachitos, ¿no? Que la representan, a diferencia de acá. Entiendo. O sea, bueno, es que digo, en inglés siempre dice coverage, pero luego a veces dices la profundidad de la secuenciación y por otro lado dices la cobertura cuando te refieres a que cubriste todo el genoma, dejaste espacios sin secuenciarlo, sin ninguna profundidad. Entonces ahí Sí, luego hay una, pues... sí, de hecho en este artículo justamente mencionan eso de la cobertura o profundidad de secuenciación. Si quieren, se los puedo enviar. Justo hay regiones que vas a tener a mayor profundidad y otras no. Sí, nosotros lo usamos como sinónimo, pero sí, mucha gente hace la distinción que hizo el compañero, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos, no sé cómo lo vamos a llamar, pero es cuántas veces por, ¿no? 10 por, 50 por, 100 por, es lo que nosotros nos interesa, ¿no? Porque el otro es más complicado, yo creo que de Sí, evaluar, y yo creo que ¿no? también un poco depende del enfoque, porque sí he leído esta parte en donde, por ejemplo, luego eh, secuencian con sondas ciertas regiones, entonces obviamente esas regiones tienen una profundidad muy amplia comparadas con otras, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, es como depende un poco, pero pues básicamente estamos hablando de cuántas veces tienes representada esa región del genoma. En este caso estamos hablando de una cobertura global, general, la que ahorita vamos a calcular. Sin embargo, es como dice Luis, recuérdense que va a haber regiones, aunque tenemos ese promedio, pues hay regiones que no lo que van a estar sobre representadas o no van a estar a esa cobertura, ¿no? Van a estar muy por debajo. Okay. Y algo les quería decir y se me olvidó. Sobre la resecuenciación, en donde cuando ustedes tienen un genoma a muy buena calidad, no ustedes, sino ya se publicó, por ejemplo, el genoma humano, pues está a tan buena calidad y a tan fino detalle que pues secuenciar otro genoma humano a extraordinario detalle, pues no tiene tanto caso, salvo que fuera pues algún homo, ¿no? Nuevo que se descubrió o algo así. Por ejemplo, para ese caso, pues lo que se recomendaría mucho, y haciendo estudios poblacionales o médicos, pues tal vez sería resecuenciar a baja resolución, en donde
tengamos coberturas de 8 por, 10 por, que pues ya tenemos el genoma a muy buena calidad y lo vamos a utilizar para nuestros análisis a menor cobertura, ¿no? Entonces, esto es para un tipo de objetivos, un tipo de análisis que cuando ustedes quieren hacer estudios genomas completos, comparar los genomas de especies, pues también tienen que hacer este cálculo. Y por ejemplo, algo que platicaba con Eria, que ella trabaja ambistomas, ajolotes, pues son de las especies que tienen genomas muy grandes y estaban pensando en utilizar una estrategia de GBS y claramente sí es importante calcular una cobertura promedio de como cuánto se obtendría en un GBS, ¿no? Para datos poblacionales, porque pues generalmente para datos poblacionales con herramientas de GBS o RADSEC, pues es una placa con 96 pocitos, en donde ahí ustedes los llenan de una muestra, un individuo, como ustedes sea su muestreo o su objetivo. Y pues en el caso, por ejemplo, del ajolote que tiene tamaños de genoma enorme, pues un pocito no es suficiente como para abarcar todo y tener una buena cobertura de ese genoma tan enorme. Entonces ahí hacíamos un cálculo de, bueno, ¿cuántos pocitos para cada individuo? Entonces también, por eso es muy importante, ¿no? Lo de el genoma de su especie de interés. Entonces, bueno, aquí les pongo la fórmula para calcular la cobertura general, la cobertura promedio de secuenciación, en donde es muy sencilla esta fórmula. Es multiplicar la longitud de nuestras lecturas por el número de lecturas que obtuvimos o que nos promete la plataforma de secuenciación entre el tamaño del genoma. Entonces, por ejemplo, les puse aquí un ejemplo en donde calculemos la cobertura, por ejemplo, del genoma humano, que es de 3 gigabases, que es 3,000 millones de pares de bases, utilizando, por ejemplo, tamaños de lectura con una longitud de 300 pares de bases. Y supongamos que vamos a utilizar una plataforma que nos da 300 millones de lecturas. Entonces, ¿alguien me ayuda con su calculadora o su compu o su Excel? Yo aquí estoy haciendo la cosa. Tendrías una profundidad de 90x, la teórica, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Ahora, imagínense que estamos trabajando con el genoma del ajolote, que creo que es 34 gigabases. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a calcular esto otra vez, pero aquí con 34? 34, pues sería como un orden de magnitud más chico, ¿no? Sí, yo estoy haciendo el cálculo. Como 9 por o algo así. Me da 2.6 de cobertura. Entonces, pues sí se dan cuenta, ¿no? Como el tamaño del genoma. Y si fuera una calabaza, y si como que es de de 0.3, pues sería un orden menos. de magnitud más grande, ¿no? Sería un exceso. Exacto. Por ejemplo, en el caso de la calabaza es un buen Sería ejemplo. 900 ¿no? Por, ¿no? Guácala. Exacto. Sí, vamos a tener muchísimo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, esto es lo que nos da una línea de Illumina. En ese caso, tener 900 por de una especie es bastante ridículo. Lo que se podría hacer es en una línea secuenciar varias especies, muchas especies, y tener una cobertura bastante buena por esas especies. Ahora, entonces hay métodos para ponerles como tags, ¿no? Exacto, por ejemplo. Y meter en una sola corrida muchas cosas distintas. Así es. Pregunta. Sí. Dejando de lado el dinero, ¿por qué yo no querría tener 900 por o así una cobertura o profundidad
exagerada. Sí. No, sí, claro, no, Sí, por eso dijimos ridículo. es bastante Pero ridículo. ¿qué hay de malo, pues, no? O sea, sí. Porque necesitas mucho más esfuerzo para ensamblar 900 por que 90 por, ¿te das cuenta? Y O sea, luego, computacionalmente aumenta el problema. exacto, sí, no es trivial, no es como, pues, Pero no va a asegurar que cierre el genoma. Bueno, pues, Pues es, no necesariamente porque acuérdense que puede haber sesgos en cada plataforma y por eso luego nos gustan distintas plataformas más que una mega cobertura. En fin, yo creo que no valdría la pena, no vale pero la pues pena. ahí ya depende de cuánto dinero y qué capacidad informática tengan. No sé si está por ahí Emanuel que nos podría platicar también del problema Sí, informático. sí, aquí ando. A ver, Sí, platícanos de cómo se complicaría tener demasiado o es nada más mi imaginación. no, sí, computacionalmente es un reto cuando uno tiene una gran cantidad de datos. Depende mucho también del algoritmo que se vaya a seguir para hacer el ensamblado, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, yo se nos va a platicar más adelante de los grafos de Bruegel y todo eso. A final de cuentas, cuando uno hace esos primeros pasos del ensamblado, uno se olvida, por ejemplo, de las lecturas y se queda nada más con fragmentitos o cámeros. Y a final de cuentas, pues pierdes prácticamente mucha de la información o sea, no es que la pierdas, sino que ya no es tan útil tener coberturas o profundidades tan grandes para ciertos algoritmos, ¿no? Y en algunos otros casos, la cantidad de memoria RAM que requerirías, pues creo que necesitarías tener equipos, pues, no sé, de varios decenas de terabytes de memoria RAM, ¿no? Que en el Y luego no mercado son tenemos. carísimos. Entonces, Sí, de sí, hecho, sí, me sí, estaba sí. acordando de un artículo de los que les voy a platicar en el seminario y laboratorio mañana, que hicieron pues una cobertura muy buena de unos genomas de unas yucas, pero para el artículo muestran solo 1 millón de SNPs para unos análisis y para otros solo 4 millones, ¿no? Entonces tenían un montón de secuencia que les costó mucho dinero, pero luego nada más remuestrearon toda esa secuencia. Entonces, pues, ¿para qué? Tanto trabajo para qué, ¿no? Depende otra vez de tus objetivos, ¿no? Los que ahí sí, querían era con los 4 millones armar cloroplastos completos, que los armaron y de hecho tiraron casi todo el cloroplasto y solo trabajaron con uno de los inverted repeats. Y el millón lo usaron para describir las familias de elementos móviles. Y ya, todos los demás datos los dejaron ahí en el closet de los datos. Entonces, pues sí, Sí, a veces es en mejor, fin. y de hecho, mejor hacerlo, dedicar ese recurso a otros individuos, a otras cosas para hacer estudios poblacionales, otra especie o algo así, ¿no? Pues yo creo. sí, Pero y bueno, de hecho, o sea, tener coberturas tan grandes no es sinónimo de cerrar el genoma, porque claramente se requieren de otras técnicas para poder cerrar el genoma. Por ejemplo, llevarlo a nivel cromosoma, sí se necesitan estos análisis, herramientas de optical mapping, de Hi-C, lo vamos a ver después, pero para que vean que es eh, independiente, ¿no? O sea, es otro recurso que se sí. necesita. Y por ejemplo, en bacterias lo que hacíamos era, pues órale, a fuerza bruta, PCR y Sanger para cerrarlos, ¿no? Costaba una fortuna y era una pesadilla. Por eso costó tantísimo el genoma del Rhizobium que hicieron ahí en el Cefini. Ahora ciencias genómicas, yo digo, ¿no? El Bacillus Pero bueno, pues con genomas más grandes no podemos avanzar. ¿Qué pasó? Bacillus coahuilensis nunca lo cerramos y no pasó nada. De todas formas, perdimos Bueno, la ellos carrera, llevaban Valeria. 8 años de ventaja. Fuimos el segundo genoma. Oye, el de Bacillus también lo hicieron con Sí, 454, fue ¿verdad? 454. Y Sanger unos pedacitos. Y trajeron unos pedacitos. Pero pues para un genoma de un eucarionte nunca acabaríamos No. rellenando con Sanger, ¿no? Entonces, por eso, como dice Jocelyn, se necesitan otras herramientas, otros algoritmos, y bueno, pues calmar y otras cosas
Pero Sí, de también, hecho, Sí, no, el Rhizobium fue con Sanger, por eso les tomó 8 años y fue millones y millones de pesos. y compraban secuenciadores más y más grandes. ¿Qué pasó, Manuel? no, nada más iba a comentar que en el NCBI pues hay muy pocos genomas que están completamente cerrados, ¿no? La mayoría los publican en versión draft o aún hasta a nivel de scaffolds y con eso es más que suficiente y los artículos, pues las revistas lo aceptan sin problema, tampoco es tan grave que no Bueno, se cierre. o sea, realmente yo creo que depende de los objetivos, ¿no? Porque Sí. quererlo tener cerrado era casi como un objetivo estético, ¿no? De bueno, ya se hizo bien. Pero si vieron la colección de artículos, el genoma humano todavía no está cerrado, ¿no? Bueno, las últimas frases, si lo leyeron, dicen que el consorcio de telómero tu telómero, dice que ya lo cerró, ¿no? Que ya casi lo cerró. Pero bueno, pues esto es que 20 años después del primer draft, ¿no? De que dijeron que ya íbamos a saber todas las enfermedades. Bueno, perdón, Jocelyn, no vas a acabar nunca. Perdón, una No, duda. sí. También me imagino que, por ejemplo, si se quiere, ¿no? Dentro de los objetivos realizar inferencias de selección natural, también es importante la cobertura, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, pues una alta profundidad si se puede en general, pero por ejemplo, si se utiliza RADSEC, ¿no? RADSEC, que pues todos los reads, los pedazos tengan una profundidad, pues decente, sobre todo si se quiere hacer inferencias por sitio, ¿no? De selección a nivel sitio, entonces es como a lo mejor importante que pues cada cambio más sea realmente pues una situación sinónima, y no sé, rama o gen completo también a lo mejor no importa tanto, pero sí también, o no sé. Sí, No, sí, sí. sí, De hecho, importa también. Jaime yo creo que nos puede platicar de las aventuras de los miles de SNPs que salen, cómo los van purgando hasta que obtienen un balance entre cobertura, calidad, independencia, etcétera. Bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer con las El- manitas. el- Pero como qué por quisieras tú tener Sería de tus 15X, es SNPs, como como el 15X. número recomendado, 15X para genómica de poblaciones y Sí, para pruebas de pero a veces selección. usamos hasta 3 por, ¿eh? Oh, bueno. sí. Y por ejemplo, si es Bueno, para es que análisis de estructura, ahí no importa, puede ser menos, ¿verdad? Puede ser menos. El depende de tu mínimo, pregunta otra vez. el mínimo así recomendable sería 8X, con muchas ganas de trabajar 6X. Ya pasable 10 y el recomendable arriba de 15. Pero bueno, son recomendaciones únicamente. Pero Vamos a ver en un obviamente, artículo. pues lo de qué tanto necesitarías para estructura, de hecho es lo que exploró Jonás en su famoso artículo, ¿no, Jaime? De las simulaciones. ¿Qué tanto necesitamos? ¿Cuántos marcadores necesitamos? Etcétera, ¿no? Entonces, para la estructura neutra, pues en realidad no necesitas tantos marcadores. Lo que queremos tener es muchos marcadores para encontrar pues, los famosos diamantes, ¿no? Las señales de selección. Pero bueno, esa es toda otra discusión que luego vamos a discutir cuidadosamente, espero, ¿no, Gracias. Jaimito? Ándeles. Y bueno, para la parte de proteínas que decía selección a nivel rama, también es importante la cobertura porque esos tipos de análisis trabajan con una identificación previa de ortólogos de copia única o genes que se compartan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes coberturas muy bajas, el ensamble de tu genoma no es tan bueno, por lo tanto la notación y la predicción de los genes que están allí se va arrastrando, no es tan bueno, y puede que para ese gen, esa proteína, pues no hayas podido anotarla, o esté trunca, o esté con muchos gaps, y pues obviamente tu análisis de selección para esa rama, pues o esa rama la descartas, o ese gen lo descartas, ¿no? Entonces también es relevante. Nosotros ya lo replicamos. Y lo que decía Emma, Están de que pues qué tipo de genes hay qué tipo de genomas hay en bases de datos, sí, tiene toda la razón. Hay muy poquitos que están a nivel cromosoma. Muchos son draft,
para uno que otro habrá un cromosoma ahí identificado, pero sin duda con toda esa información se trabaja bastante bien, ¿no? O sea, tenemos todos estos avances que vemos ahorita. Y solo les quiero, bueno, ya la siguiente presentación ya acabo, pero solo les quiero decir que, por ejemplo, estos 300 millones de lecturas es con una química, pues ya, si quieren, pasada de moda de Illumina. Ya, por ejemplo, ahorita está Novasect, que te da 6 billones. Hice el cálculo, igual de esto mismo, pero aquí sustituyendo los 300 millones por 6 billones de lecturas, y pues la cobertura es de 600 por. Entonces, vuelve a ser bastante ridículo una cobertura tan grande. Sin embargo, ténganlo en cuenta, porque tal vez ustedes quieran meter varias especies a secuenciar en una misma línea, ¿no? Entonces, pues esos 600 por lo podemos dividir en ¿qué? 10 especies o las que ustedes quieran, y bueno, tener coberturas bastante decentes. Para genomas, como decía Jaime, de genómica de poblaciones, pues la cobertura que se recomienda es de 15, arribita de 15, está perfecto. Para genomas completos, ensambles de novo y estudios como de expansión y contracción de familias génicas, pruebas de selección, duplicaciones, cosas así, yo creo que con una cobertura por arriba de 25 por pueden trabajar bien. Obviamente entre una cobertura pues mayor, no llegando a lo ridículo, tal vez 70, 100 por 80, pues para casos de genómica, genómica, eso está pues bastante bien. Y Perdón. Sí. Buenas tardes. Y disculpa, en genomas, en 16S, ¿qué cobertura es como la más recomendada? Para genomas de bacterias de, por ejemplo, microbiota intestinal, que es en el caso de mi trabajo, que vamos a empezar con eso. No, ese es otro paradigma. Porque ahí depende de cuál sería la diversidad total que existiera. Y nunca la sabes, ¿no? Entonces no se puede trabajar con esa cobertura. O sea, ¿cuántas especies bacterianas hay metidas? Entonces, más bien lo que tienes que hacer es como curvas de colector, no rarefacciones. O sea, si haces 1000 secuencias, ¿cuántos especies, otus, o como los llamen esta semana hay? Si haces 1.000.000 de secuencias y ver en dónde se acostó la diversidad, ¿sí ves? Porque ahí como no sabes cuántas hay, bueno, así yo lo veo, no sé tú, ¿vale? Entonces, por eso es complicado. Y si es muy diversa la comunidad, pues necesitas unas coberturas brutales. Si solo hay 3 especies, como la famosa amina ácida, que vamos a ver en los artículos de la colección, pues, pues está bien fácil con 16S, ¿no? ¿Sí ves? Entonces, sí, no es trivial decidir cuánta cobertura vas a necesitar, y más bien se necesitarían hacer, yo creo que corridas de pruebas lo van a hacer para muchos organismos. No sé tú qué dices, Valeria. También para las comunidades bacterianas depende, ¿no? Las especies más comunes van a salir, no importa la cobertura, ¿no? Pero si lo que te interesa es descubrir toda la dichosa biosfera rara. La famosa biosfera rara. Coberturas. Sí, no, nosotros tenemos ese experimento sin querer en los domos del Arqueano. Como el primero sí le echamos una placa porque pues, teníamos el dinero. Y luego el segundo y tercero les echamos media placa. Y sí perdimos mucho la biosfera rara, aunque los patrones se mantuvieron lo mismo. Entonces, no sé si puedo aportar tantito algo. Claro, Has. Sí, pero digan quién gracias, son, que luego no salen las cámaras. Si quieren pongo mi cámara, pero no sé si me vea bien. No, solo di que yo soy Jazmín, ya. O yo soy Juan Pérez. Yo soy Jazmín, sí, alumna de la doctora Valeria, y trabajo justo. Gracias, doctor. Pues, por ejemplo, yo he hecho análisis de microbiomas de insectos, ¿no? Que no son tan diversos, y ya después de los filtros de calidad, hemos hecho estudios que sí capturas bastante diversidad, o sea, estas curvas de rarefacción que nos dice el doctor Eguiarte se acuestan
Entonces, que sí es un buen indicativo de que tienes bastante diversidad o la diversidad más o menos representativa, hasta con más de 30,000 lecturas. O sea, eso es muy poco, ¿no? En comparación a los 8 billones que plantea Jocelyn en estudios genómicos de eucariontes. Aquí solo con 30,000 lecturas puedes hacer varios análisis, pero como dice el doctor, son comunidades microbianas con muy poca diversidad. Si vas a trabajar en suelos, yo te recomendaría arriba de las 100,000, está súper bien, que es más o menos lo que trabajamos para 16S, que siguen siendo pocas en comparación a otros estudios genómicos. Ahora, en el caso, como dice la doctora Valeria, cuando haces metagenómica shotgun y tu interés es reconstruir genomas, evidentemente ahí yo pensaría que ya tendrías que ir arriba del millón de lecturas, ¿no? Más de entre 3, 4, 5 millones de lecturas, y eso es solo para reconstruir las bacterias más abundantes. Entonces, más o menos en cuestión de cuál es tu pregunta de si te vas a lo raro, poco abundante, o a la abundante, puedes saber esto. Y otra cosa que puedes hacer es checar otras comunidades muy parecidas, ¿no? Si son, por ejemplo, microbioma de humano, microbioma de algún otro insecto que ya esté relacionado, o de suelo, o de ambientes extremos, pues puedes darte un approach de más o menos cuántas especies se están reportando y cuántas lecturas necesitarías. Gracias. Entonces, las respuestas son complicadas. Jocelyn, ya viste que todo el mundo estaba muy preocupado que era 30 por, no 90 por resultado. Bueno, por eso te salió 28 cuando era un orden de magnitud, digo 2.8, algo así. Okay. Cuando era más grande el genoma en un orden de magnitud. Y sí, en la calabaza entonces sería 300 por, ¿no? Que sí, es grande, pero por ahí hemos tenido algunos de 150 por nosotros mismos, ¿no? Sí. Por ahí un lepto, creo. Sí. Y bueno, solo ya, para acabar, les quiero decir también que en el RNA no estamos calculando coberturas, porque en RNA lo que realmente queremos es recuperar los transcritos que se están expresando. Entonces, lo que se recomienda en el caso de RNA, cuando tienes varias condiciones, varias especies, varios tejidos, es que por cada muestra te asegures de tener alrededor de 150,000 reads a 1,000,000. Entonces, como ven, es diferente en cada... Sí, o sea, en transcriptoma, como cuántas proteínas se expresan en un tejido en un momento dado. O sea, pon tú, si hay como 20, 30,000 genes, se expresarán que 10,000, 5,000, algo así, no sé, Jocelyn. Entonces, pues fue el error que cometimos, Jocelyn y yo. Hicimos unas coberturas brutales para nuestros transcriptomas. Entonces, en fin, ya sabemos que no hay que hacerlas tan grandísimas. Sí, más bien checar pues cuántas lecturas da cada uno de las plataformas y a partir de allí en transcriptómica pues ver cuántas muestras meten y así planear. Ajá, bueno, pero pues acuérdate que no va a haber más de 20, 30,000 genes proteicos expresados en tu transcriptoma, ¿no? Entonces se puede trabajar con pues órdenes tal vez de magnitud menos que para el genoma completo. Por eso yo creo que es una buena opción, pero el problema es que nada más tienes parte del genoma, lo que codifica para proteínas, que muchas de las adaptaciones importantes, señales de selección, en realidad no están en las proteínas, y que también lo que les mencionaba Jocelyn, ¿no? Que el RNA se degrada de verlo, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más pulcro que con el DNA, ¿no? Okay. Y pues ya, aquí voy a acabar. Oye, Jocelyn, había en el chat una pregunta. Ay, perdón, es que no las veo. No, es que cuando uno está hablando no lo puede ver, pero te la leo. Perdón, no tengo micrófono, es de Héctor Marlosti Montiel Molina. Dice, perdón, no tengo micrófono y no sé si lo vamos a ver después, pero ¿cuáles son las limitaciones de los últimos métodos de secuenciación en la parte de ensamblaje para hacer lecturas que permitan distinguir alelos y los haplotipos diferentes de cada cromosoma?
O sea, cómo obtener el haplotipo completo de estos datos. Sí, eso lo vamos a ver en ensambles. Y pero que justamente, no es una pregunta trivial, yo creo. pues no, o sea, realmente en el caso de haplotipos, o sea, si tu intención es como buscar regiones específicas, haplotipos o genes específicos, o sea, solo codificante, yo creo que es el tipo de herramienta que utilices, porque por ejemplo puedes utilizar el exome capture, que pues te puede arreglar, bueno, calar pues genes. Puedes diseñar sondas que te levanten esas regiones que son de tu interés y bueno, pues esperas que en el ensamble puedas recuperar esas regiones que tú estás Y yo más levantando. bien creo que lo que le preocupa es tener de tus 2 cromosomas, cuál fue todo el cromosoma que vino de tu mamá y cuál vino de tu papá. Entonces ves sí, no, que eso en las coníferas podemos hacer eso, porque podemos separar el tejido haploide, y entonces tenemos todo, el que viene, uno de los genomas haploides completos, ¿no? Y en principio, si los fragmentos fueran muy grandes, a lo mejor podrías armar, ¿te imaginas? Todo el cromosoma que vino de la mamá y todo el cromosoma que vino del papá. Pero entonces necesitarías mucho más cobertura y sería un problema muy complicado que solo para algunas aplicaciones particulares yo creo que sería relevante, ¿no? Esas que requieren ver las corridas de homocigosis y cosas por el estilo, tal vez. Sí, pero en un genoma muy homózigo, pues no se necesita tampoco, ¿no? En fin, no sé. Perdón, José. No, que, o sea, secuenciar el gametofito, por ejemplo, o en las plantas, o no sé, o sea, muchas veces, pues esa fase ni siquiera la ves, ¿no? Bueno, es el problema clásico que yo les platico cuando vemos desequilibrio de ligamiento, ¿no? Entonces yo creo que también con métodos de máximo likelihood parecidos a los que se utilizan para definir el desequilibrio de ligamiento, podrías armar estos. Pero bueno, me parece ya una aplicación demasiado sofisticada para este momento del curso. Pero si quieren luego lo platicamos con más cuidado, igual ¿no? y en ensamble un poco va a quedar claro, porque tal vez con un mapeo de lecturas, si conoces esa región o si ya hay una región de una especie cercana o la misma especie, puedes secuenciar, mapearla y a partir de ahí ensamblar esa región de interés, pero igual y, bueno, lo voy a pensar y lo voy a pues checar, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? 23andMe, hace una inferencia de tus bloques de ligamiento, ¿no? Entonces te dice, todo este pedazo del cromosoma vino de tu papá y todo este de tu mamá, aunque no tengan esos cromosomas. No, usa marcadores como anclas y ya a partir de esos marcadores. Sí, pero de todas formas hace una inferencia, Valeria, para saber. Sí, no, por supuesto. Esos bloques de ligamiento. En fin, sí, luego lo platicamos con más cuidado. Sí. Bueno, ¿qué más, Jocelyn? Pues nada más, para que dé tiempo de discutir el artículo. Pues yo este paso creo que no vamos a discutir un artículo, pero bueno. Sí, los 19. Los 19 que nos recetaste. Un break de 3 minutos para ir al baño. Valeria necesita ir al baño, mientras está por ahí Probablemente otras gentes también. Sí, Valeria. Está por ahí la persona que iba a dar estos artículos, todavía está. Erika, ¿te acuerdas de su nombre? Hola, Susana. Sí. Ahí está. Hola. Susana. ¿Cómo están? Oye, ¿estás lista para cuando menos veamos algunos de estos artículos o cómo lo tienes organizado? Sí, pues tengo una PowerPoint con puntos interesantes de los artículos, entonces pues si gustan Sí, padrísimo. Pues, entonces, ¿por qué no nos vas compartiendo la campaña, la presentación? Y entre todos los vamos discutiendo. Bueno, tú vas coordinando la discusión, si te parece. Listo. Padrísimo. Bueno, todavía no está el sharing. Ya va. ¿Sí? Ya está. Ok. Bueno, ustedes me dicen si empiezo. Pues nada más que la doctora, ¿no? Sousa termine de ir al baño. ¿Cómo no? La próxima le pedimos que vaya antes de la clase. Una pregunta. ¿A quién tenemos que mandarle el ensayo?
Ah, buena pregunta. Erika, pues al correo del que les he mandado todo, al de Ecología. Y Ecología, de donde les mandó el link y otras cosas, El del Erika. Ajá, exacto. Muchas gracias. Ahí se lo mandan, por favor, a Erika. Y esa Sí, es la el de cuenta Lab de correo Evolution, ¿no? que utiliza exacto. Erika para el curso, ¿no? Entonces también preguntas, tareas, trabajos, a menos que les demos instrucciones de mandarlo a otro lado, en principio todo se manda ahí, ¿no, Eri? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, entonces, pues como vieron, esta es una colección de artículos para celebrar los 20 años. Creo que todos salieron en Nature, los que nos mandaste, Jocelyn. Sí. Supongo que en Science salió otra colección, pero bueno, creo que este es suficiente para darnos este color de el estado del arte y cómo ha cambiado lo de la genómica, ¿no? Entonces creo que es interesante. Bueno, pues ya lo leyeron, ¿no? Su énfasis es la numerología médica y los otros tratan distintos problemas. O sea, realmente sí están interesantes, pero también sí eran muchos, Jocelyn, pero bueno, pues ya, así uno aprende y luego se le olvida. Entonces, si quieres comenzar ahora sí. Sí. Bueno, yo empecé con y bueno, para empezar sí me ofrecí, no es porque sepa mucho del tema y todo, sino porque más bien observando estos artículos me puedo dar cuenta, o sea, solo con dar el primer vistazo a la primera imagen de este artículo y ver los genes estrella, me he dado cuenta del enorme beneficio del que ha tenido el área, una de las áreas donde estoy trabajando en mi proyecto, que es la inmunología. Al ver los genes estrella, creo que solo darles un vistazo, uno de ellos yo no había escuchado de él, de ahí todos ellos, pues yo ya una idea tenía de ellos, y pues actualmente muchos de ellos están sonando. Entonces lo que trata este primer artículo, pues es de esa riqueza y esa variedad de descubrimientos que se han dado a partir del proyecto del genoma humano, y pues da algunos números importantes, los efectos en publicaciones, en la aprobación de fármacos y pues nuestro conocimiento acerca de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea, estos son los números que menciona el artículo donde se basó para hacer este análisis del impacto del proyecto del genoma humano, y pues es un montón de cosas, ¿no? Más de 38,000 transcritos de RNA, cerca de 1 millón de SNPs, donde se ha incluido el análisis de más de 1,600 enfermedades humanas, imagínense, más de 7,000 fármacos aprobados, y pues vean la cantidad de publicaciones desde 1900 hasta 2017, que fue el momento en que se dio la publicación de este artículo, y pues que hasta el momento se incluía el conocimiento de casi 20,000 genes codificantes para proteínas, ¿no? Entonces estos son los números pues que menciona el artículo, y que pues es parte del impacto que visualmente se puede observar rápido, ¿no? Entonces, lo que les decía, como decía Jocelyn, sí hay un videito de estos, pero no lo puedes cargar, entonces pues ya está, ¿no? Entonces, esta imagen da un vistazo como muy rápido, pero consistente del estudio que se ha realizado en diferentes artículos, y el aporte del proyecto del genoma humano en esta imagencita que vemos aquí. Creo que ven cómo estoy señalando, ¿no? Sí, se ve muy bien. Entonces, pues, bueno, esto que simula un iceberg, siento yo, que está en blanquito, son las publicaciones, ¿no? Antes de la publicación del proyecto de genoma humano, y pues en la parte de abajo en azulito, pues el número de publicaciones después de ese proyecto de genoma humano, y pues ustedes pueden ver cómo se incrementó pues de las publicaciones
publicaciones luego de eso relacionado, ¿no?, a enfermedades y a genes relacionados con enfermedades, ¿no?, que ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Entonces, además, la organización de este panel que tenemos acá arriba, pues está organizado por los genes en los cromosomas distribuidos en estos anillos de esta forma, ¿no? Que es lo que vemos desde el 1 y finaliza con el cromosoma Y, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, es lo que les decía, en esta imagen, pues yo me puedo dar cuenta de la gran contribución de este proyecto del genoma humano a lo que es, pues, la inmunología, que es una de las áreas que pues, involucra mi proyecto. Y pueden ver ustedes acá en el cromosoma 6, el factor de necrosis tumoral está asociado con 160 enfermedades conocidas, ¿no? Entonces, es un montón, ¿no? Y pues luego todos los genes top, que aquí incluye 8, pues de estos, pues el primero de ellos es un gen relacionado con cáncer, que es la proteína tumoral 53, que pues aquí numeritos muy rápidos, en la lectura pues nos mencionaba, ¿no?, que el 50% de tumores, de las secuencias de tumores están relacionadas, pues con este gen, ¿no? Y vean el número de publicaciones, pues es increíble, ¿no? Más de 9,000 desde el 76 hasta 2017, y pues en estos años de 2017 para acá seguramente habrán agregado muchos, ¿no? Y respecto de esto, pues habla también esta publicación del preferential attachment, y hace alusión a que después de la contribución de este proyecto del genoma humano, se hubiese esperado que se descubriera la contribución de ciertos genes a ciertas enfermedades, y pues es como conocerlo y decir, bueno, paso al siguiente, ¿no? Y sigo estudiando los que no se han estudiado. Sin embargo, lo que se ha hecho pues es seguir estudiando los mismos genes donde pues ya se ha encontrado cierta seguridad de que se va a encontrar algo, ¿no? Porque muchos de ellos, especialmente estos top, pues no están relacionados con una sola enfermedad, como es el caso del factor de necrosis tumoral, sino que otros como los factores de crecimiento epitelial y pues interleucinas como la interleucina 6, ustedes habrán escuchado hablar de ella actualmente, que está sonando mucho, porque pues es parte de la tormenta de citocinas en COVID-19 y pues es parte de la tormenta de citocinas en otras enfermedades infecciosas ocasionadas por virus, como fue la influenza pandémica hace algún tiempo y otras enfermedades de esta naturaleza, ¿no? Y especialmente en el amplio espectro de enfermedades inflamatorias que incluyen enfermedades autoinmunes donde hay hiperactividad del sistema inmune, ¿no? Entonces, este preferential attachment habla de eso, ¿no? Que los grupos de investigación pues se aseguran de tener un grant para poder seguir investigando y pues que la investigación que van a desarrollar va a ser exitosa porque pues esos genes pues participan en vías que están como muy robustas para generar pues una enfermedad, ¿no? Es parte de lo que menciona acá. Y pues luego pues habla del crecimiento de los grupos, ¿no? De los grupos de investigación y de colaboración luego del desarrollo del proyecto del genoma humano. Aquí en las X vemos el tiempo y pues luego de la publicación de ambos proyectos, pues se ve el número de autores en colaboración, ¿no? Que va creciendo y es evidente y pues luego se empiezan a desarrollar otros proyectos en los que se involucra pues mucha más colaboración y pues incluye todo esto, ¿no? Y pues algunas limitaciones que han mencionado en este artículo es que pues no hay para algunos genes no hay consenso de dónde empiezan, por ejemplo, o dónde termina, y es algo sorprendente, pues todavía para nosotros, y que incluso hay algunos genes para los cuales pues no se sabe exactamente cuál es la secuencia que los codifica, ¿no? Y pues, ¿qué se espera o qué está dicho
el panorama de antes y después del proyecto del genoma humano, pues parte de la limitante es el enfoque en un pequeño número de genes donde pues tenemos cierta seguridad de que algo pues va a aparecer, ¿no? Yo siento que, y es una opinión muy personal, es como pues el conocimiento de estas vías, ¿no? Que en algunos momentos podrían tornarse un tanto obvias, como lo que ha sucedido ahorita con COVID-19, que mucho de lo que se ha encontrado relacionado ahorita, de lo que les mencionaba de los genes estrella, que están ahí mencionados, pues muchos de ellos, al menos 4 de ellos están fuertemente relacionados, pero es precisamente por las vías en que participan. Entonces, hacer una inferencia previa se vuelve fácil y al estudiarlos naturalmente se encuentra una relación. Entonces, pues creo que la mayoría pues va por esas vías seguras por la cantidad de información ya presente, ¿no? Y entonces, y pues lo mencionan ahí, que el 22% de las publicaciones están referidas aproximadamente a un 1% de esos genes, ¿no? Entonces, o sea, hay muchísimo más que investigar y pues seguramente habrán resultados. Y como resumen del impacto, pues ellos mencionan que pues desde 1902 ya había una noción de estos genes codificantes y el primero de ellos fue de la hormona secretina. Y vean que eso fue 50 años antes de que se conociera la estructura del ADN, 75 antes de que se desarrollara el proceso de secuenciación y aproximadamente 100 antes de la publicación del genoma humano. Entonces, pues ya habían aquí habilidades para asociar, ¿no?, lo que es un gen que codifique para una proteína. Pero pues esto fue cambiando y pues el desarrollo pues se dejó ver luego de la publicación del proyecto del genoma humano, y para los años 2000 pues ya se publicó, ¿no?, alrededor de 20,000 genes que codifican para proteínas, pero el interés se tornó a las regiones no codificantes. Y pues lo pueden ver acá, ¿no? Acá tenemos también este gráfico donde podemos ver el tiempo y donde podemos ver el número de descubrimientos en miles. Y vean ustedes que en la curva en azul tenemos las proteínas relacionadas a genes codificantes, que vean ustedes que fue incrementándose y naturalmente se incrementó luego de la publicación del proyecto del genoma humano, pero no tanto así como otros elementos genómicos de los cuales no se hablaba mucho antes, como son los RNAs no codificantes largos, promotores, enhancers y segmentos reguladores de genes, ¿no? Entonces, pues se puede ver cómo se dio pues este enfoque, ¿no? Que inicialmente el objetivo pues era dirigirse a conocer estos genes que codificaban para proteínas, pero luego el interés se tornó también a estos elementos y pues se generaron muchas publicaciones, y pues luego pues vinieron otros proyectos que se auxiliaron pues de la información obtenida del proyecto del genoma humano, como es el HapMap, que pues incluye información importante relacionadas con haplotipos, y pues el proyecto de los 1000 genomas, ¿no?, ya en estos años, ¿no?, que ya no solo están dirigidos a conocer pues genes codificantes y elementos no codificantes, sino a pues ya conocer la variación genética, y es donde pues inició pues esta era del Genome-Wide Association Studies, ¿no? Y pues luego relacionado con el desarrollo de los fármacos,
pues esta palabra a mí me causa un poco de gracia, pero pues ellos dicen, ¿no? Pues por los 80s, cuando se tenía una molécula, un fármaco prometedor, pues era por casualidad, era serendipia, ¿no? Pero pues cerca del 2001, en esa interfase de utilizar la información del proyecto del genoma humano, pues se conocía incluso menos del 50% de las dianas a las que iba dirigido un fármaco. Pero actualmente, básicamente casi todos los fármacos que pues están permitidos y en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, pues se conoce la diana a la que están dirigidos. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? El tiempo, vean que para nuestros días, básicamente la probabilidad de que una diana de un fármaco sea conocida, pues es básicamente del 100%, y esto gracias a la información pues obtenida con el proyecto del genoma humano. Y pues aquí tienen lo que hablábamos al inicio de los genes estrella que se estudian mucho, y uno de ellos pues la proteína tumoral 53, que está relacionada con una diversidad de cáncer, ¿no? Y pues se sigue estudiando exitosamente actualmente, ¿no? Y pues lo que les decía, 2 factores de crecimiento, citocinas muy conocidas, el TNF y la interleucina 6, y pues uno que tuvo mucho impacto, el CD4, principalmente cuando empezó todo esto del VIH, por ser el receptor a través del cual el virus ingresa a las células e inhabilita a los linfocitos T. Entonces, vean que pues cómo se incrementó la investigación en estos genes. Esta franja en azul representa pues el periodo donde se desarrolló el proyecto del genoma humano, y presentan esta fracción precisamente por parte de los elementos. Esto ya lo dice ya en este otro artículo, ¿no? Donde mencionan que... Susana, ¿sí? A lo mejor vale la pena que nos detengamos un ratito para discutir más el artículo que creo que hiciste una excelente exposición. Sí, claro. Y yo quería comenzar la discusión. Te regresas, creo que es la segunda transparencia, la de las bolitas que hiciste, donde venían los números básicos. Ahí está. Esta. Entonces, miren, esto... En los otros artículos se discute más, pero realmente fue un proyecto internacional de ir como que distintos laboratorios se repartieron distintos cromosomas y distintos pedazos de los cromosomas, iban secuenciando pedacito por pedacito con Sanger, y de repente aparece, por ahí mencionan en el otro artículo, la compañía de Celera, que en realidad es Craig Venter y su esposa, que tienen muchas ideas, pero básicamente la idea atrás era obtener dinero, ¿no? Hacer patentes, y que iban a secuenciar todo mucho más rápido que otros, y de hecho creo que es la idea de Venter de comenzar secuenciando no todos los genes, porque ¿para qué? No todo el genoma, sino nada más el transcriptoma, ¿no? Entonces, así para encontrar rápido los genes y para qué pierden el tiempo con toda la basura que en esos tiempos decíamos que era puro DNA chatarra, ¿no? Y al mismo tiempo se le ocurren otras estrategias, el shotgun, y hay distintos acuerdos para que no se patente el genoma humano, etcétera. Y bueno, pues entonces hace 20 años se publica el primer draft y luego la publicación conjunta, bueno, no conjunta, al mismo tiempo, el artículo del consorcio en Nature y el artículo de Craig Venter en Science, ¿no? Pero estos datos son muy importantes, ¿no? Entonces, sí, alrededor de 19.757 dice genes que codifican para proteínas, ¿no? Entonces, ese es como el número dorado en el que pensamos siempre. Hay como 20.000 genes que codifican para proteínas. Puede haber más proteínas porque pueden haber que de un solo gen se pueden codificar distintas proteínas al fin de cuentas. Y el otro punto importante para mí es el millón de SNPs, ¿no? Del Single Nucleotide Polymorphism, porque realmente esos son los datos con los cuales podemos comenzar a trabajar en genómica de poblaciones, aunque ya se han detectado más, pero bueno, esos serían los datos básicos, aunque también hay todos los otros datos que quedan ocultos, que serían,
pues todas las inserciones de lesiones, rearreglos, etcétera, ¿no? Y además muchos de estos SNPs luego no quedan en regiones realmente codificantes para proteínas, ¿no? En todas las partes reguladoras. Y cuando comenzó a gastarse mucho dinero en el genoma humano, pues el argumento que utilizaba, ¿quién era? Creo que era Watson, el que iba a todos lados, y Jim Watson, para promoverlo, y distintos consorcios, y lo que decía el presidente de Estados Unidos, creo que era Clinton, es, pues ya tenemos el, como decían, el blueprint, los planos de pues, lo que somos los humanos, ¿no? Ya con estos datos vamos a resolver todas las enfermedades. Y ciertamente, aunque se ha avanzado muchísimo, como vieron, pues no fue ni tan automático y ha sido más complicado. Y obviamente las bases genéticas de muchas enfermedades son complicadas, pueden ser poligénicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces al principio la gente estaba muy decepcionada. Decía, no, que ya iba a resolverse todos los problemas de la humanidad. Pues no, siempre toma un rato picar piedra, ¿no? Y luego la siguiente transparencia, el preferential attachment es bueno, miren, por un lado el diagrama ¿cómo se llama? De los icebergs, pues yo creo que es súper interesante. Por alguna razón en el cromosoma 1 parece que hay un exceso de genes que se han estudiado, no sé por qué. Inicialmente, si mal no recuerdo, no sé si está Valeria por ahí, pero el cariotipo humano los habían organizado del cromosoma que veían más grande en el microscopio al más chiquito. Entonces es normal que el más grande tenga más genes, pero luego si ven los otros numeritos no son idénticos, ¿no? Pero igual también había errores de medición cuando lo veían en el... Acuérdense, bueno, por ahí había una historia que le gustaba mucho a Asimov, que durante como 15 años la gente no sabía el número exacto de cromosomas, todo el mundo contaba mal el cromosoma, el cariotipo humano. Con eso les digo que no era trivial de las fotografías que recortaba Valeria para los cromosomas muy chiquitos, se hacían bolas, ¿no? Pero bueno, esas eran otras historias. Pero el preferential, sí. ¿Qué pasó, Valeria? El 21 era realmente una mirruña, tan mirruña como el Y. Entonces igual por eso se les chispaba. No me acuerdo cómo iba la historia exactamente. Todos también chiquititos. Pero mucho tiempo la literatura científica no sabía ni cuál era el cariotipo del humano, ¿no? Pero años, ¿no? En fin, el preferential attachment es una historia interesante, ¿no? Porque ciertamente un sistema conocido pues abre más preguntas y abre más investigación, ¿no? Y de hecho una investigadora del instituto me decía, no, lo que tenemos que trabajar es organismos modelo, porque los organismos modelo, pues todo el mundo quiere trabajar con Drosophila, con Arabidopsis, con C. elegans, y además, pues como todo el mundo está trabajando, te van a citar mucho. Entonces yo le decía, no, pues yo soy muy silvestre, ¿no? Yo lo que quiero es estudiar cosas que nadie haya estudiado nunca jamás. Bueno, nuestras carreras han divergido, pero sí yo creo que hay mucha tentación en caer en este preferential attachment, pero también tiene sus razones lógicas, ¿no? Si estás trabajando con unos agaves que a nadie le interesa en el mundo, que nadie va a volver a ver, y que no sirven para nada, pues también hay algunas preguntas de para qué lo está estudiando Luis Eguiarte, ¿no? Pero eventualmente aún las cosas esotéricas que hacíamos parece ser que han generado interés y tienen importancia. Pues los agaves ahorita pues ven que hay muchísimo interés por los mezcales, los tequilas, los biofuels, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues esto también son distintas decisiones que son complicadas y tienen que ver con todo un campo que le dicen la sociología de la ciencia, ¿no? Que se nos escapa. Yo creo que no puede ser científico y al mismo tiempo analizar las motivaciones de los científicos, pero bueno. A ver, la siguiente transparencia también tenías cosas divertidas. Bueno, esta de los grupos es súper interesante. La escala está en logaritmos, pero vean que de cualquier forma, pues sí, cada vez los grupos más grandes publican más, pero vean que hay cosas ridículas. Los puntos esos vacíos, largest, otros campos como física de partículas. Hay artículos que deben de tener que 5,000 autores, que es absolutamente ridículo. Y pasa otra cosa.
que los artículos que tienen muchos autores luego son citados más, y había toda una discusión también de sociología de la ciencia de por qué, ¿no? ¿Serán artículos más relevantes? O cada uno de los 5,000 autores los citas 50 veces y entonces obtienen millones de citas, ¿sí ven? O esos 5,000 autores tienen cada uno cientos de amigos y entonces sus amigos conocen el trabajo y lo citan. Entonces no sabemos si es porque sean mejores, pero si revisaran en Google Scholar y busquen México, busquen la UNAM, te salen el hit parade de cuáles son los investigadores de la UNAM que tienen más citas. Los que tienen más citas por mucho son los físicos que trabajan en física de partículas, ¿no? Entonces sus grupos gigantes también le están dando muchísimas citas y bueno, venía la discusión de, bueno, estos científicos pues tienen muchas citas, pero pues realmente igual nada más saben usar un aparatito y nunca han diseñado su proyecto, o al revés, son unos genios, ¿cómo podemos distinguir eso, ¿no? Que es otra vez, que ahí se conecta sociología de la ciencia con directamente el SNI, ¿no? Pero bueno, los de 1000 genomas y todos esos, pues sí tienen bastantes autores, pero bueno, se conservan en general por abajo de los 1000 autores, ¿no? Yo tenía un famoso artículo de la filogenia de las angiospermas, donde en el instituto no me lo querían contar porque eran 40 autores y decían, no, Luis seguramente nada más escribió una línea. Decía, sí, pero pues tiene muchas citas, pero nunca me contaron mis muchas citas. Y vean que 40 autores ahorita es como nada, ¿no? En fin, ok, perdón, la siguiente transparencia. Ok, aquí viene una pregunta importante, ¿no? No hay un consenso de dónde comienza el gen y dónde termina, ¿no? Entonces, las regiones adelantito del gen, las regiones reguladoras, algunos aminoácidos, qué secuencia exactamente codifica para ciertos genes. En la otra colección nos mencionan, por ejemplo, de que ya que salió los transcriptomas, encontraron más genes o cosas que creían que ni eran genes y mapeaban con el genoma, ¿no? Y la pregunta de dónde comienza, dónde acaba un gen, un amigo mío del Instituto de Biología, el doctor Mark Olson, me tortura siempre cuando me dice, no, los genes ni existen, son una construcción de los biólogos. Le digo, ¿cómo no van a existir? Pues si es con lo que yo trabajo, no, ya vete a molestar a otra persona, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué es exactamente un gen? ¿Dónde termina? Etcétera. Pues yo creo que por eso también es súper útil tener los transcriptomas y que no se nos olviden, ¿no? A ver, ¿qué más tenías? A ver, la siguiente. Bueno, aquí... No, el cuadrito... No, regrésate. Sí, Sí, no. El cuadrito que tienes chiquito, el Node Coding Elements. Ah, ya. Ese. Entonces, es súper importante, ¿no? Por lo que les decía, acuérdense que aún en tiempos de Craig Venter, y al principio la gente decía, ¿para qué estamos desperdiciando millones de dólares en secuenciar todo el genoma si lo que nos interesa son las proteínas y las podemos secuenciar y de hecho ya las conocemos gracias a Craig Venter, ¿no? Pero solo saber las proteínas no sabemos muchísimo, ¿no? De hecho, creo que lo mencionaste y luego lo vamos a ver y también lo mencionó Jocelyn. Muchos de los blancos de la selección no son que cambie el aminoácido y la proteína, sino es toda la parte que regula la codificación, ¿no? La expresión de los genes, todas esas partes. Entonces, bueno, por un lado es lógico, no puedes descubrir más genes proteicos de los que hay, los 19,000 que están ahí, pero el resto del genoma pues sigue siendo efectivamente todavía materia oscura, ¿no? No sabemos muchísimas cosas que hacen. Y bueno, todavía falta toda la otra discusión de la epigenética, ¿no? Que todavía no hemos abierto esa lata de lombrices, pero pues todavía tenemos esa duda, ¿no? Yo quería sí. justo agregar, porque esto a mí me pareció súper interesante, ¿no? Que era lo que decías, de que pues a partir de estas nuevas herramientas empezó a observar que en las regiones que no son genes
regiones no codificantes es donde podría estar la fuente de adaptación, ¿no? A partir de las regiones reguladoras y esta parte. Entonces, igual y antes porque no me importaba, tal vez ahorita porque ya lo voy a empezar a trabajar en el postdoc, pero cada vez estoy leyendo un poco más de todas estas regiones y lo cierto es que sí estuvieron muy poco representadas y estudiadas por mucho tiempo. Hubo mucho, en especial, énfasis en las regiones codificantes, que fue creo que donde se empieza todo. Sin embargo, y tal vez después revisemos un artículo, todos los avances que se están haciendo en función de estas regiones regulatorias asociadas a fenotipos o adaptaciones es bastante relevante en varias especies, ¿no? Que se está avanzando. Y algo interesante en cómo se estudian estas regiones es que combinan diferentes herramientas, ¿no? Diferentes tipos de ómicas que hemos estado viendo para poder estudiarlas a detalle. Y justo el último comentario que tenía de esto es que justo ENCODE pues acaba de sacar su biblioteca de todas las regiones regulatorias, entonces sí es brutal todo lo que se ha avanzado en esto. Sí, no, y yo creo que es muy importante. Ok, a ver, ¿qué más tenías, Susana? Bueno, los genes estrella, pero pues eso es a los blancos, las dianas que tú les decías, de las medicinas, de las drogas, que yo creo que es súper importante. Sí. Y creo que ¿qué seguía? Ya este. Ok, entonces, Susana, me da mucha pena, pero yo creo que ya son las 5:30. Yo propongo que lo dejemos para la próxima clase. Yo le propongo a Valeria y a Manuel que avancemos con los genomas bacterianos. Entonces, pues me da pena, Susana, pero te vamos a dejar en pendiente y seguimos no pasa nada. El próximo martes de la próxima semana, ¿no? Listo. Y entonces el jueves avanzamos un poco en la teoría. ¿Les parece bien a todos? Sí, perfecto. Era muchísimo material. Bueno, estuvo bien, porque ya lo comenzamos a leer. Muy buen trabajo con el primero. Sí, no, excelente trabajo. Me gustó muchísimo la presentación, gracias. También. Felicidades. Y bueno, pues seguimos Gracias. entonces, como ya quedamos, nos mandan las preguntas o las dudas, ya sea a Erika o a Jocelyn, o pues a mí, y seguimos trabajando. Yo creo que, bueno, yo quedé muy contento con la clase. Yo creo que tuvimos una muy buena discusión. Y bueno, nos mandaron también un link si quieren ver la figura esa animada. Rodolfo Ángeles creo que nos puso Y pues eso. Los que no leyeron los artículos, léanlos, hagan el resumen a la brevedad, porque si no, Erika ya no se los va a recibir, o se los va a recibir con un descuento del 20 al 30% o más, según que tarde llegue. Y ya, yo creo que es todo, ¿no? Gracias, Jocelyn. Gracias, Susana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y gracias por la corrección del cálculo.